Ya chicos, así que bienvenidos a nuestra última clase, ya la última vez que el último material ya del semestre. Hoy día vamos a ver máquina de inducción monofásica. Esto que he grabado para YouTube, ahora que voy a ser famoso, para que después lo puedan revisar. Última clase, primer semestre 2021. ¿Qué vamos a ver hoy día, chiquillos? Máquina de inducción monofásica. Comentemos, ¿alguna vez han visto una máquina de inducción monofásica? Esta sí que tienen que haberla visto en algún momento. Alguien que cuente su experiencia. Me suena haberla visto, profe, pero no sé dónde ya. Nadie nunca ha estado en el campo y ha visto una bomba de agua. Entonces sí. Ya. Bien, Henry, bomba de agua, sí. De hecho, hasta se parece, ¿eh? Se fijan, obviamente, azulita ahí, falta la pura bomba. Ahí está el motor, falta la bomba. Yo creo que todos los que, bueno, especialmente en nuestra región, todos tenemos algún familiar o algún amigo que vive en el campo y tiene agüita ahí de pozo y tiene que levantar el agua generalmente con una de estas bombas de agua monofásicas. 3/4 HP, 1 HP, medio HP. Cualquiera de esas, depende de la distancia y de la altura, cualquiera de esas son ocupados ahí a la famosa torre de agua. ¿Qué es lo que ocupan? Una máquina de inducción monofásica. Vamos a ver ahora después, cuando avancemos en la máquina que vamos a ver, cuál es la máquina que ocupan. No la vamos a analizar tanto esa, pero vamos a analizar una muy parecida. ¿Cuál es la gracia de esta máquina? Es muy barata. Son para aplicaciones de baja potencia, generalmente menores a 2 kilowatts. Se suelen usar estas máquinas. Ya después ya empezamos con el uso trifásica. No son tan eficientes, pero debido a su bajo costo, son muy ocupadas. En especial en todo lo que tiene que ver con aplicaciones de baja potencia. Todos los que tienen algún familiar en el campo han visto una bomba de agua, han visto, no sé si han escuchado hablar de un rosco, alguno que vive, que tenga pariente en el campo, ¿han escuchado hablar del famoso rosco? ¿No? ¿Sí? No, profe, por mi parte, nada. Nunca. Tampoco Alejandro. Henry parece que habló de la bomba de agua, capaz que él conozca los roscos. ¿No? Tampoco. Ya. El rosco es es como un elemento que se ocupa especialmente cuando en los galpones en el campo para mover el grano. Es como un tubo largo que tiene adentro un sinfín. ¿Sabe lo que es un sinfín? Lo voy a buscar mejor para que... Tampoco. Chuta, chiquillos, les Profe, somos falta... muy de ciudad, ¿a usted Sí, parece? son demasiadas ciudades y viven acá. Voy a buscar un rosco sin fin. Imágenes, equipos industriales. Acá hay uno abierto, eso, ya. Y ahí, chiquillos, les presento un rosco, para los que no son del campo. Este de acá, o este de acá, cualquiera de estos. ¿Ya? ¿Se fijan que acá arriba tiene algo? Tapadito para que no se moje. Ahí tiene el motorcito. ¿Cómo funciona esto? Acá hay uno que está mostrando. Yo creo que ahí lo podemos ver. Ahí se fijan, ahí está el motor. Entonces, este hace girar. Este es el sinfín. ¿Por qué se llama sinfín? Porque va girando, pero la posición la posición como de la espiral hace que el grano que entra por acá, perdón, de hecho el grano finalmente entra por acá, el grano vaya subiendo, se va moviendo y va subiendo. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se puede transportar grano, generalmente cuando se tienen en las bodegas, en los campos se tiene almacenado el grano, el trigo, la avena, centeno u otro grano, y se levanta para despachar a los camiones o para moverlo también dentro de las mismas bodegas. Entonces van tirando acá el grano y va saliendo por acá arriba y lo va corriendo. Así que esa es una aplicación del motor monofásico de los campos junto con la bomba de agua. Vamos a anotar acá, bomba de agua monofásica. Estas sí, que están en todas partes, generalmente de color azul. Hay unas verdes ahora, unas marcas chinas que tienen unas verdes. Bomba de agua centrífuga, hay varios tipos de bombas de agua. Y todos tienen este principio. Es un motor,
Este es el motor, y acá adosado tiene la bomba, que también tiene acá, va girando y va lanzando el agua hacia, a presión hacia una manguera o hacia una tubería que alimenta generalmente un estanque para después, por gravedad, caer el agua. Se ilustraron un poco más de la vida del campo. Un poquito más. Un poquito más. Los motores monofásicos generalmente son muy usados en los campos, especialmente en esta región. Si ustedes van a cualquier campo van a encontrar estos motores monofásicos. ¿Por qué? De partida son baratos, eh, así que prácticamente son desechables. Eh, Van a ver que estos motores, bueno, depende, generalmente las bombas de agua son desechables. Los motores de los roscos generalmente los tienden a arreglar, son de mejor calidad, pero la mayoría de las bombas de agua se tienden a fundir y las tienen que cambiar. Estamos hablando que un motor de esto, de un HP, por ejemplo, vale 100.000 pesos. Entonces, no es un motor caro. Y este, por ejemplo, se puede jugar para un rosco, para mover varias cosas que requieran de un nivel de potencia medio, bajo medio. Por ejemplo, para mover mucho grano se puede ocupar sin problema. Eso es un consumo, si nosotros calculamos un HP de salida, generalmente vemos que el rendimiento anda del 70%, así que puede ser más o menos que la potencia de entrada sea de 1 kilowatt de entrada. Pongámonos por ahí en esa circunstancia. Por ahí generalmente andan alrededor del 70-75% esta deficiencia de estos motores. Entonces, si nos ponemos a pensar que es 1 kilowatt, a ver, chiquillos, matemática rápida, 1 kilowatt, ¿cuánta sería la corriente de entrada más o menos de nuestro motorcito? Vamos, chiquillos, matemática rápida. Sonemos 200, 4.5, profe, ¿no? más o menos 4.5, menos de 5 amperes. Entonces, si lo pensamos bien, para un circuito monofásico de una casa, de un sector como semi-industrial, como puede ser un campo, no vamos a tener problemas en usar estos motores para que nos salten los automáticos, nos salten las protecciones, no debería haber problemas porque no es un motor muy grande, entonces sus corrientes no son tan altas. Sí, bueno, un poco más en la partida, pero generalmente se hace partir en vacío para que no sea tan alta la corriente de partida. Así que eso les puedo contar. Estos los van a encontrar en todas partes. De hecho, van a Sodimac y los encuentran en Sodimac. Van a Easy, en el Easy. Se pasean por el centro y afuera a las ferreterías las venden. Es como no es algo especializado, no es algo que ustedes tengan que enviar a pedir de todas las marcas que quieran encontrar. Es como vamos a encontrar hartos motores monofásicos y bombas también asociadas. ¿Qué pasa con estos motores? A diferencia de lo que vimos anteriormente, ¿se acuerdan cuando vimos el motor de inducción trifásico? Tenemos un campo giratorio, un campo que es constante en magnitud, pero que va girando. Eso en el estator, que eso está dispuesto por las corrientes de las tres fases, que hacían esta como por decir, coordinación, de que si nosotros las ponemos cada una a 120 grados entre sí, también como están desfasadas a 120 grados eléctricamente, las corrientes me producían este campo magnético que era constante en su magnitud, pero giratorio. De eso se acuerdan, ¿cierto? Que lo vimos en las clases pasadas. ¿Sí? ¿No? ¿Un poquito? Sí, profe. Ya algo se acuerdan. Ya. De hecho, los principios de la máquina de inducción se deben a ese campo magnético giratorio, que era como si tuviéramos yo me acuerdo que les mostré que era como si tuviéramos un imán. Era como si tuviéramos un imán, y ese imán iba a estar girando en todo momento. Ahora, ¿qué pasa con este motor? En este motor tenemos una sola fase, por lo tanto, ese campo magnético giratorio ya no va a existir. Entonces tenemos que ver qué va a pasar con el campo magnético de nuestra máquina. ¿Qué vamos a ver durante esta super unidad, que es de una clase? Motor universal, que este es muy interesante, pero con este principio del motor universal saltamos al motor de inducción monofásico, al arranque de los motores de inducción y control de velocidad. Bueno, para
Como les decía, la máquina de inducción monofásica es una máquina especial, no tiene un campo magnético giratorio en términos espaciales, como lo estaba viendo el otro. El campo magnético producido por una fuente alterna es estacionario y oscilatorio, es como en una misma posición, pero va subiendo y bajando. Es decir, disminuye y aumenta su magnitud, pero no se desplaza en el espacio, en un punto del espacio constante. A diferencia de la máquina de inducción, trifásica, que teníamos ese campo magnético giratorio que nos beneficiaba tanto. Una forma de poder entender la máquina de inducción monofásica es una máquina que es más sencilla en su forma de entenderla, que es el motor universal. Este de aquí. Motor universal, chiquillos. ¿Alguna vez escucharon hablar del motor universal? No, tampoco. ¿Cierto? Pero lo ocupan todos los días. ¿No han escuchado el motor universal, chiquillos? Profe, ¿ese no está en el autito de control remoto? ¿Sí aparece? Se parece un poquitito. No, pero generalmente es un motor DC. Este motor universal, el motor universal es un motorcito que, como lo dice vamos a ver como dice su nombre, es universal. ¿Por qué? Porque es un motor de continua que tiene la capacidad de funcionar en alterna. Entonces puede funcionar tanto en continua como en alterna. ¿Cuál es la gracia del motor universal? Es muy barato, es muy poco eficiente también, pero es muy barato y tiene una capacidad de funcionamiento bastante buena porque es muy compacto. Son motorcitos que son muy chicos, no requieren mucho espacio y nos permiten entregar cierto nivel de potencia y de torque no muy grande, pero que nos va a servir para muchas aplicaciones, generalmente en electrodomésticos y máquinas pequeñas. Por ejemplo, un taladro. Todos los taladros tienen su motorcito universal, la licuadora, la batidora. Si a ustedes se les echa a perder, se van a dar cuenta de que, bueno, capaz que nunca lo han hecho. ¿Alguna vez se les ha echado a perder la batidora de la casa? La batidora generalmente es como lo más barato que si se echa a perder uno lo desarma nomás, porque no es tan caro. ¿Alguna vez han desarmado una batidora? Hasta el momento no, profe. Ya, cuando Sí, se le profe, echa, pero la dejé hasta ahí, ¿no? ya ver, probablemente, la próxima vez que se echa a perder la batidora de la casa, ustedes le dicen a su mamá, pasa para acá, yo lo voy a desarmar. No va a servir de nada que la desarme, pero por lo menos voy a ver qué es lo que hay adentro. Así que de todas formas va a haber que comprar una nueva. Bueno, ¿qué pasa con estos motores? Son tan baratos que generalmente sale más económico. Esto lo deben haber escuchado en toda su familia. Sale más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. Eso pasa con estos motores. Estos motores, mandarlos a bobinar no van a quedar tan bien, son tan baratos que sale más barato comprar una batidora nueva o una licuadora nueva que mandar a arreglar el motor. Y generalmente, ¿qué pasa con este motor? Se quema. Se les queda encendido mucho rato y se les quemó el motor. Vamos a ir avanzando con esto. Los motores universales son máquinas, como les decía, son máquinas de corriente continua que se alimentan con corriente alterna y operan de esta manera. Se solían usar mucho, todavía se usan, pero cada vez se usan menos en los electrodomésticos grandes. Por ejemplo, las lavadoras no los ocupan. No sé si han visto los reclames de, por ejemplo, de los refrigeradores nuevos, de las lavadoras nuevas, que dicen así como inverter drive, que se viene con un nuevo clase de inversor dentro para un mejor control y mayor eficiencia. Bueno, antes ocupaban, hay ciertos electrodomésticos que siguen ocupando estos motores, son poco eficientes, pero muy baratos, entonces por eso se ocupaban. Para situaciones que no se ocupan tanto, por ejemplo, una batidora no se va a ocupar más de 10 minutos a menos que sea una batidora como de estas industriales que se ocupan ahora. Una licuadora también es para ocuparla, uno licúa ¿cuánto? Un minuto máximo y de ahí la deja descansar, o 2 minutos máximo. El taladro igual, ¿no? Un taladro más grande requiere un motor de más potencia, pero un taladro normal de este Bauker Percutor Falabella 19.990, Sodimac 19.990. ¿Nunca vieron ese comercial, chiquillo? Por supuesto, pues, profe. Buena Le referencia. estoy haciendo comercial gratis ahora después en YouTube, pero nosotros siempre con otros colegas nos reímos de esa historia, el típico taladro percutor que hay en toda casa. Eh, bueno, ese motorcito, yo me he echado alguno de esos para desarmarlo, tratar de arreglarlo.
al final sale el arreglo, sale 10.000 pesos arreglar uno cuando se le echa a perder un botón, así que creo que sale, y si sale 19.990, creo que sale más conveniente comprar el motor, comprar ¿cómo se llama esto? El taladro de nuevo. ¿Qué pasa? Si nos recordamos un poco de las máquinas de corriente continua, sabíamos que el torque de la máquina va a depender de la constante constructiva, del flujo y de la corriente de armadura. Eso ya lo tienen que saber de memoria en su modelo circuital. Si se invierte la corriente en los terminales, se invierte el campo de la armadura a la vez. Por lo tanto, el torque siempre va a tener la misma dirección, ya que el producto entre el flujo y la corriente siempre va a ser positivo. Entonces vamos a tener torque, vamos a tener un buen torque con esta maquinita. Vamos a tener un buen torque con esta maquinita y nos va a permitir funcionar en alterno. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos funcionar esta máquina, que es de corriente, es el diseño de corriente continua, pero en alterna? Vamos a tener algunos problemas que también van a tener que solucionarse, como por ejemplo, que debido a las variaciones de la corriente, vamos a provocar más flujos internos, entonces vamos a tener más corriente de Foucault y más corrientes parásitas. Por eso, estas maquinitas, todos sus núcleos y todos sus polos tienen que estar laminados. ¿Lo ven acá? ¿Se fijan ahí que se ve que está todo laminado? Aquí vemos el laminado total. No tiene nada, bueno, esto está sólido porque es como el eje nomás para sujetar para sujetar el eje, pero todo el resto que tiene que ver con los polos y la carcasa, todo tiene que estar laminado. ¿Por qué? Porque por donde haya circulación de corriente, donde hay circulación de flujo, en este caso de flujo magnético, vamos a tener una alta cantidad de corrientes parásitas y de Foucault debido a que estamos trabajando con corriente alterna. Nos va a aumentar más en la reactancia, porque bueno, sé que la reactancia en continua no es un problema, pero en alterna ya se vuelve un problema porque estos motores son de alta reactancia, y por lo tanto vamos a tener ese problema. Bueno, como dice, los polos totalmente laminados, la cubierta totalmente laminado, lo que no es necesario totalmente en una máquina de corriente continua. Si no se laminan los polos, la pérdida en el núcleo va a ser muy alta y vamos a tener ese problema. ¿Por qué se llama motor universal? Porque es universal, funciona con corriente continua y con corriente alterna. A la hora de analizar este motor, tiene que ser tratado como un motor de corriente continua en términos de su mantenimiento. Si le hiciéramos mantenimiento, cosa que no se le hace, generalmente nadie le hace mantenimiento a un motor de una licuadora, pero tiene que ser tratado de esa forma. Al operar en corriente alterna, posee una reactancia de alto valor, como yo les decía, porque se acuerdan que tenemos una inductancia en el motor de corriente continua. Tenemos una LF y una LA. Generalmente la LA nosotros la despreciábamos. ¿Se acuerdan que siempre la despreciamos porque decíamos que en corriente continua, más encima no era muy grande, entonces se despreciaba? ¿Qué pasa ahora si hacemos girar eso, si le estamos inyectando corriente alterna en 50 o 60 Hz? Ese XL era la inductancia por omega L. Entonces ahora vamos a tener un valor mucho más alto de reactancia, lo que nos va a asociar a mayores pérdidas. O sea, más que mayores pérdidas, nos va a asociar a un menor voltaje inducido. Como tenemos un voltaje alterno, en el segundo párrafo, un voltaje en terminales y RMS, el voltaje inducido, ¿se acuerdan que si analizamos? Yo creo que los puedo hacer. No sé si se tienen en la retina y en la memoria cómo era el circuito de armadura de una máquina de corriente continua. Teníamos esto acá, teníamos su resistencia, teníamos la bobina LA y teníamos acá los terminales BT, ¿cierto? Y acá teníamos nuestra famosa voltaje inducido o tensión inducida EA. ¿Cierto, chiquillos? ¿De eso se acuerdan? Acá vamos a tener una corriente. Este era el más sencillo de todos, pero que la máquina de corriente continua nunca se les olvide. Aquí teníamos un IL, o una IA de armadura. ¿Qué pasa? Imaginémonos en corriente continua, la corriente, la única pérdida que yo voy a tener asociada en voltaje va a ser acá en la resistencia, porque es corriente continua. En corriente alterna voy a tener que esta bobina también
ahora que va a ser un JXL, que va a ser más grande, también va a estar absorbiendo como cierto nivel de voltaje. Por lo tanto, mi voltaje inducido va a ser menor, va a ser más pequeño que la operación en corriente continua. ¿Me entienden por qué? Obviamente porque va a tener que compartir su voltaje ahora, que el voltaje en terminales que son los 220 o 110 volts, que son constantes en RMS, van a disminuir. Por lo tanto, ahora tengo que ese voltaje inducido se traduce en esta ecuación que habíamos visto varias veces, que es la constante constructiva por el flujo por omega m. Ahora, como el voltaje inducido va a ser menor debido a la reactancia, el motor universal es más lento en su velocidad de operación, bajo los mismos ratings de tensión que cuando opera en corriente continua. ¿Ya? O sea, si por ejemplo nosotros tenemos este mismo motor, lo hacemos funcionar con corriente continua 220 volts, va a girar más rápido que si lo hacemos girar con 220 volts RMS. Además, tenemos que el voltaje peak en un sistema de corriente alterna es de raíz de 2 del valor de RMS. Por lo tanto, si nos vamos a la curva de saturación, como vamos a llegar a un valor peak más alto, vamos a tener peaks que se van a acercar mucho a la corriente, en la corriente peak para ver el valor de saturación. Recuerden que estas máquinas siempre trabajan en el codo de la curva. Entonces, un poco más de... como que si nosotros queremos un poco más de flujo, vamos a tener que colocar harta más corriente. Esta saturación puede disminuir de forma significativa el flujo RMS del motor, dado que cierto nivel de corriente tiende a reducir el torque inducido de la máquina. Vamos a ver ahora la curva de torque. Recuérdese que la disminución del flujo incrementa la velocidad de la máquina, por lo que este efecto puede opacar parcialmente la disminución de velocidad causada por el primer efecto, que era el de la corriente alterna. Entonces, ¿qué va a pasar? La máquina funciona más lento porque tenemos una disminución de EA, pero a la vez estamos disminuyendo el flujo, entonces al disminuir el flujo también va a girar un poquitito más rápido. Pero ahora, en la siguiente diapo me parece que vamos a ver cuál es la curva. Exactamente. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra curva de nuestro motor universal. Entonces, si teníamos antes una curva más pronunciada que en el motor serie, pero todavía tenemos una curva bastante pronunciada con el motor universal, en términos de velocidad y torque inducido. ¿Qué pasa con este? La siguiente día vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué pasa con este motor? Este motor nos sirve mucho para mantener velocidades constantes a distinto torque, ¿ya? De hecho, nos sirve mucho para eso. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, pensando en una batidora, si nosotros fijamos, por ejemplo, a cierto nivel de velocidad la licuadora, hagan este experimento en su casa con su licuadora, cuando termine la clase. Ustedes le colocan, por ejemplo, a la licuadora agua y la colocan en velocidad 1. Si esa agua le agregan harina, por ejemplo, si se empiezan a dar cuenta, vamos a aumentar el torque de carga. ¿Por qué? Porque antes el agua no es tan densa, pero le vamos agregando harina, por ejemplo, o le agregan otra cosa más densa, o si quieren le agregan leche y le van agregando plátano, y esa leche con plátano, pero bien denso, se van a dar cuenta que cada vez empieza a girar más lento. ¿Se han dado cuenta de ese fenómeno? Sí, bro, y se empieza a calentar igual. Y se empieza a calentar, obviamente, porque a mayor torque, ¿qué pasa con la máquina? A mayor torque, menor velocidad, y a mayor torque, no tengo acá la de corriente, pero a mayor torque, mayor corriente de entrada. Entonces, como mayor corriente de entrada, ya se empieza a calentar la máquina. Entonces, por eso esas máquinas están diseñadas para no funcionar mucho rato, y de hecho se suelen calentar mucho porque más encima tienen poca ventilación. Tienen poca ventilación de entrada, generalmente tienen una ventilación de salida para tirar el aire, ¿no? Así funcionan estas máquinas máquinas universales.
Bueno, yo les decía, si alguna vez llegando a esta parte, si alguna vez han roto o se les echó a perder una batidora, si la desarman, se van a dar cuenta que tiene un sistema de control bastante rudimentario. ¿Se acuerdan qué pasaba si nosotros agregábamos una resistencia acá en nuestro circuito? ¿Qué pasaba con la velocidad? ¿Iba a ser menor o mayor? En nuestro circuito acá, en nuestro circuito de nuestro motor universal, un motor de corriente continua, ¿qué pasa si yo agregaba otra resistencia Es en la menor, IL noda? ¿Ah? es menor. Es menor la velocidad, ¿cierto? Entonces, si ustedes alguna vez abren una batidora, se van a dar cuenta que el gran sistema de control, se dan cuenta que tiene unos botones, lo mismo que la licuadora, tiene unos botones que uno aprieta y se hace un switch. Unos botones bien gruesos. ¿Qué hace ese motor? ¿Qué hace ese botón? Ese botón cambia un switch de resistencia. Adentro tiene una serie de resistencias, un arreglo de resistencias, tantas resistencias como niveles de velocidad su licuadora, su batidora. Entonces, cambia de resistencias para regular que haya más o menos velocidad o más o menos torque. Generalmente es más o menos velocidad. Entonces, tenemos una velocidad, tenemos una 1 que es más lenta y al final tenemos una, no sé, una 6 o 7, depende de la licuadora que tengan, que es una velocidad más rápida. Entonces, partimos con una resistencia asociada que le agregan a nuestro circuito más alta y las van disminuyendo con esos switches. Y de repente hay algunas licuadoras ahora que tienen, por ejemplo, un botón que es como el botón como ultra rápido. No sé si como que uno lo aprieta como un rato y como que es súper rápido. Ese desconecta todo y le deja funcionando la máquina con su función normal, sin resistencia agregada. Entonces no son nada más que switch ahí que van intercambiando ese control. Así que si ustedes pensaban que tenía una ciencia electrónica ahí, que teníamos algunos convertidores o algo, nada, simplemente un motor universal ahí con puras resistencias operando para hacer control ni siquiera es como control de velocidad, es como un pseudo control de velocidad porque son escalones. No sé si se han fijado, uno le aprieta el botón y va a andar a cierto nivel más rápido, no es como que va a haber y es porque tienen esas resistencias asociadas para hacer el control. Así que ahí, la próxima vez que se les echa a perder una batidora, la desarman y se van a dar cuenta, se van a acordar de mí, se van a dar cuenta cómo funciona su sistema de control a base de puras resistencias. Bueno, debido, como vimos, la curva de pendiente posee una pendiente muy alta, el motor universal no es adecuado para aplicaciones de velocidad constante, porque ante una carga va a disminuir su velocidad, lo que pasa con las licuadoras, lo que pasa con los taladros. Esto debido a un impacto en términos de torque mecánico va a generar un brusco cambio de velocidad de operación, a diferencia, por ejemplo, las máquinas Shunt o de excitación independiente que operan en corriente continua y que pueden mantener su velocidad más o menos constante de manera más sencilla, como lo habrán visto en su trabajo que hicieron ahí con su simulación. Sin embargo, como es un motorcito muy compacto, muy chiquitito, brinda una mayor capacidad de amper-peso, o sea, es un motor bastante liviano, a diferencia de otras máquinas monofásicas. Por ejemplo, la máquina de inducción monofásica, que la vamos a ver ahora, son máquinas más pesadas, tienen más cobre, tienen núcleos más grandes, carcasas más grandes, entonces son motores más grandes. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, los que han visto una bomba monofásica saben más o menos que es una bombita que pesa unos 8 kilos, 10 kilos, es una más o menos pesadito grande. En cambio, por ejemplo, de 500 watts. Y si ustedes levantan un taladro de 500 watts, no es pesado. Y ambos tenemos un motor de 500 watts adentro. La diferencia es que el taladro o la batidora, busqué la batidora más, no es que debí haberle borrado la marca, la más antigua, la más clásica que se viera para que no dijeran que tenía algún sistema de control o algo, esa que era con los mismos botones, la más económica, para que ustedes pudieran ver. Entonces estos motores, ¿cuál es su gracia? Son muy baratos, son livianos
y nos permiten aplicaciones que requieren poco peso y torque relativamente alto, como batir, licuar, usar un taladro o cosas. De repente una sierra circular o alguna de esas cosas que ocupamos, o una sierra caladora también. Principalmente electrodomésticos y herramientas portátiles, moledoras de alimentos, taladros, sierra. Este motor es como el rey de lo barato. Todo lo que sea barato tiene este motor. Para ahí va a ser uno de los que más vamos a encontrar en usos como domésticos. Ya, chiquillos. ¿Les gustó? ¿Les interesó? ¿Aprendieron algo nuevo ahí con el motor universal? ¿Van a desarmar un taladro, una batidora ahí después? Si es que algún día se echa a perder alguno, de más que sí, profe. Sí, ahí lo desarman y pueden ver el motor adentro, se van a dar cuenta de las resistencias que hay adentro para hacerle el control. Todo funciona así con resistencia, no hay ningún convertidor adentro que esté funcionando, nada. Distintos son los de corriente continua. Ahí tenemos un motor de corriente continua, generalmente un motor serie, y tenemos el convertidor generalmente afuera ¿cómo se llama esto? En el cargador. Ahora partimos ya con lo último que nos queda, nuestro último motor que vamos a revisar, que es el motor de inducción monofásico, como ya les había visto, muy usado en aplicaciones como industriales, semi-industriales, los campos o industrias que requieran poca potencia o para mover, por ejemplo, una cinta pequeña, para mover, por ejemplo, no sé, algún portón grande o algo, o mover granos o mover agua, cualquiera de esas cosas. El motor de inducción monofásico es como les decía, es la versión más común de los motores de alterna. Es de tipo jaulardilla y estator monofásico. ¿Qué me refiero con jaulardilla? Que el rotor no está bobinado. Tiene un campo magnético de una fase, que no es giratorio, y mantiene una sola dirección. Este motor no tiene torque de arranque. Ya. ¿Qué significa que no tenga torque de arranque? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Quiero escuchar comentarios. ¿Qué opinan ustedes de que el motor no tenga torque de arranque? ¿Qué creen que significa eso? Voy a preguntar ahí a Glenda. ¿Estás por ahí, Glenda? Parece que la perdimos. O a Constanza. Constanza, ¿estás por ahí? Sí estoy. No encontraba el botón. Que puede partir sin necesidad de meterle alguna fuerza externa para que empiece a girar. Casi. Casi, pero al revés. Es al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor, al no tener torque de partida, no tiene torque de arranque, quiere decir de que si nosotros lo conectamos, no va a pasar nada. Pero ustedes me pueden decir, pero profe, si una bomba uno la enciende, sí parte, pero vamos a ver ahora por qué hay que agregarle algún mecanismo externo para que parta. En estos motores, por sus propiedades electromagnéticas, por cómo funciona el campo magnético, al no tener torque de arranque, si yo lo conecto, no pasa nada, no va a girar. ¿Qué va a pasar? Si yo le doy un empujón, le hago girar, lo empujo un poquitito, va a empezar a girar, y va a empezar a girar y va a llegar hasta su velocidad nominal. Eh, en cambio, por ejemplo, si yo conecto un motor trifásico, ¿qué pasa? Yo lo conecto y empieza a girar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo un torque de arranque. ¿Se acuerdan que, de hecho, los motores, yo les mostré cuando vimos las últimas clases, que por ejemplo los motores de inducción
trifásicos tienen un alto torque de arranque. Eso quiere decir que pueden partir con una carga muy alta y no se quedan parados. En cambio, este motor no. Este motor necesita un agregado, un torque extra para partir. Nos vamos a dar cuenta ahora cuando lo revisemos. Así que es un motor que es complicado. No es complicado, no es complicado en que no, si no tiene estas cosas extra, no va a funcionar. Entonces no es un motor que de por sí funcione solo. Como dice, si el rotor está en estado estacionario, es decir, en condición de arranque, el flujo del estator se incrementa y luego disminuye, como acá. Veamos flujo del estator, acá. Se incrementa y disminuye, se incrementa y disminuye. Es un flujo oscilatorio, apuntando en la misma dirección acá. Flujo, este es veamos el campo del estator, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. El campo magnético del estator no gira, no hay movimiento relativo entre los campos magnéticos del estator y las barras del rotor. Veamos acá las barras del rotor y el campo magnético. Acá no hay un movimiento, simplemente voy a subir y bajar, subir y bajar. Al estar dispuestas las bobinas del estator de forma como se muestra acá en esta figura, el campo magnético del estator se señala en la forma vertical. Imaginémonos que acá tenemos los polos único polo de una máquina de inducción monofásica, acá el estator, y acá tenemos las barras del rotor. Entonces yo voy a alimentar de esta forma, voy a alimentar entrando por acá y saliendo por acá, y acá me va a generar un campo magnético que sube y baja el estator, pero no hay movimiento. Entonces al no haber movimiento, o sea, como que no hay un movimiento relativo, un ángulo entre el rotor y el estator, entre el campo del rotor y el estator producido, no voy a generar movimiento. ¿Se acuerdan que tenía que haber como un ángulo acá para que esto girara? Para que generara un torque. Bueno, si no me creen, lo vamos a marcar la fórmula. Este campo magnético induce líneas de flujo acá en las barras de la jaula. Aquí tenemos una jaula ardilla, induciendo corrientes en dichas barras, cumpliendo la ley de Ampère y disponiendo dichas corrientes de tal forma que las corrientes entran por el lado derecho y salen por el lado izquierdo, circulando en el sentido. Dichas corrientes del rotor provocan un campo magnético del rotor 180 grados con referente al estator. Entonces vamos a tener, como se ve en la figura, el campo magnético, o sea, la inducción del estator va a producir un campo magnético en esta dirección, y la inducción del campo magnético del rotor va a producir una inducción en este sentido. Ya, chiquillos, si se ven, son contrarias. 180 grados. Ahora, la tensión inducida en las barras del rotor, porque está en cortocircuito, producen un campo magnético alineado en 180 grados con respecto al campo magnético del estator, produciendo de esta manera un torque cero. ¿Por qué? Si vamos a la ecuación de torque, el torque inducido tiene que ser el producto cruz entre el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator. Ahora, este torque, si nosotros lo pasamos ahora, va a ser BR por BS por seno del ángulo entre ellos. Entonces, BR por BS por seno de 180 resulta en 0. Por lo tanto, el torque inducido en la partida de un motor de inducción monofásico es 0. Al estar en esta condición de arranque, el rotor a velocidad 0, el motor se asemeja a un transformador con el secundario en cortocircuito, como hacíamos la prueba de cortocircuito de los transformadores. Por lo tanto, vamos a tener acá que al estar de esta manera, no va a tener un movimiento. ¿Me entienden? No vamos a ver un movimiento. ¿Qué pasa ahora si yo le pego un empujoncito a esto? Ahora el campo magnético, si yo le pego un empujoncito, va a tener un poquitito de ángulo, y ese poquitito de ángulo me va a generar un torque, y eso va a hacer que por inercia, cada vez que pase por acá, va a pasar de largo. ¿Me entienden, chiquillos? Entonces, ¿sí? ¿Alejandro? No, todo bien. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esto?
hay estudios al respecto, hay dos teorías al respecto de por qué el motor de inducción monofásico tiene torque cuando está en movimiento, pero no tiene torque cuando está detenido. Y, como les decía, existen dos teorías. Respecto a esto, que buscan dar respuesta a este fenómeno, que es la teoría del doble campo giratorio y la teoría del campo cruzado. Ambas se complementan y nos vamos a dar cuenta ahí cómo van dando sus referencias. Pero lo que me interesa que vean acá es que si está detenido, tenemos dos campos magnéticos en 180 grados. Estos campos magnéticos que hacen que la máquina no se mueva porque no hay torque. Ahora, eso lo entendemos, porque físicamente es así. O sea, si nosotros hacemos el análisis de esto, es así. Ahora, ¿por qué cuando está en movimiento, si hay torque? Es lo que tratan de explicar estas dos teorías que vamos a analizar ahora. La primera teoría es la del doble campo giratorio. ¿Qué pasa? La máquina no estaba girando, no tenía torque, pero ahora resulta que la máquina está girando. Naturalmente esta máquina nosotros la podemos hacer girar. Si la máquina empieza a girar, va a aparecer un torque en el momento de giro. Y ese torque no está cuando la máquina está detenida. Entonces, esta teoría de doble campo giratorio busca explicarlo. La teoría sostiene que un campo magnético oscilatorio estacionario, como es el caso del campo magnético de la máquina de inducción monofásica, se puede separar en dos vectores de campos magnéticos giratorios. Entonces ahora este campo magnético que subía y bajaba, nosotros lo podemos separar en dos campos magnéticos que son de igual magnitud, pero cada uno de los campos magnéticos gira en direcciones opuestas. ¿Cómo va a ser esto? Entonces, uno va a girar en dirección horaria y otro va a girar en dirección antihoraria. Ambas son iguales en magnitud, pero van girando a la misma velocidad, a la misma frecuencia, pero en sentidos distintos. Por lo tanto, se van a encontrar ahí, se van a encontrar entre ellos. La máquina responde por separado a cada uno de estos campos magnéticos y la respuesta a estos campos magnéticos va a ser el torque neto de la máquina, que va a ser igual a las sumas de los torques de cada uno de los campos magnéticos. Por lo tanto, vamos a separar ahora nuestro campo magnético del estator en dos campos magnéticos. El primero, vamos a decir, campo magnético del estator va a ser campo magnético máximo por coseno omega t en la dirección J tongo, que es como lo que estamos mirando acá. Campo magnético del estator en la dirección J tongo, campo magnético máximo por coseno, porque se acuerdan que va a ir su magnitud va a ir subiendo y bajando. ¿Ya? Entonces nosotros lo expresamos de esta manera. Bmax coseno de omega t en la dirección J tongo. O en vertical. Ahora, de acuerdo a la teoría de doble campo magnético giratorio, hay un campo que gira en sentido de las manecillas del reloj y puede ser expresado vectorialmente como el campo magnético en el sentido de las manecillas del reloj como un medio del Bmax coseno de omega t en I tongo más un medio Bmax seno de omega t en J tongo. ¿Ya? Ese va a ser mi campo magnético en sentido horario, sentido de las manecillas del reloj. Y también, como es teoría de doble campo magnético giratorio, vamos a tener un campo magnético girando contra las manecillas del reloj. Este campo magnético va a tener la misma magnitud, pero va a estar girando en dirección contraria. Por lo tanto, se repite acá la misma fórmula, pero girando en dirección contraria. ¿Me fui para atrás? ¿No? Ah, no, copiado, que se lo digo. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros observamos la secuencia de los valores de omega t, se asumen los vectores del campo magnético de la figura. ¿Qué pasa? Cuando estamos acá, en vertical, justo tenemos ambos, entonces se suman. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos acá? Vamos girando, una en sentido horario y otra en sentido antihorario. Va a mantener la misma dirección, el BS, pero cada uno de estos campos está girando en una dirección
está girando en su dirección contraria. Entonces vamos a tener dos torques asociados. Vamos a tener dos torques, solo que el producto neto va a ser este de acá. ¿Qué pasa acá cuando están en esta dirección? Vamos a tener acá que es 0, cuando están acá va a pasar hacia abajo, luego va a ir aumentando su magnitud hasta que luego volvamos a repetir el proceso. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si nosotros analizamos, por ejemplo, acá a la izquierda tenemos una MI, el torque versus velocidad de una máquina de inducción trifásica. Acá, si se fijan, tenemos un torque de partida para velocidad 0. Tenemos un torque de partida. Entonces, si nosotros lo conectamos, va a girar porque va a mover la máquina. En la MI trifásica, la máquina responde a un campo magnético único giratorio. En la MI monofásica, según la teoría de doble campo magnético giratorio, responderá a cada uno de los campos magnéticos presentes en la máquina, que en este caso son dos componentes de torque. El torque resultante va a ser la suma de las dos curvas. Por lo que al comparar las curvas de torque de una máquina de inducción trifásica con una curva de máquina de inducción monofásica, vamos a notar que la interacción de estos dos torques, la interacción de estos dos torques de campo magnético, la interacción de estos dos campos magnéticos va a dejar un torque 0 para velocidad 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a tener que, como responde a dos campos magnéticos, los vamos a sumar y nos va a quedar de esta manera nuestra ecuación. Según la teoría de doble campo magnético giratorio, pasa esto. Vamos a tener un torque en sentido horario que va a tener el mismo comportamiento que la máquina trifásica, ¿ya? Que va a estar acá. Pero vamos a tener un torque en sentido antihorario que va a tener uno contrario. Por lo tanto, va a tener como la vuelta acá. O sea, es el mismo pero contrario porque estamos hablando de... ¿cómo se llama esto? De un campo magnético igual, pero que gira en dirección contraria. Por lo tanto, como el torque va a ser la suma neta de ambas interacciones, me va a quedar esta curva que está acá. Entonces nosotros vamos a ver que según esta teoría, para velocidad 0 tenemos torque 0, pero para velocidades diferentes del reposo vamos a tener un torque asociado, por lo tanto la máquina se va a mover y aunque yo le ponga carga, la máquina se va a seguir moviendo, no se va a detener. ¿Me entienden eso, chiquillos? ¿Me entienden la primera teoría? Creo que sí, profe. Ya. ¿Tienen alguna duda? Pregúntenos. Si podemos conversar porque vamos bien con la hora. Ya no nos queda tanto para terminar. ¿No? Ya. Seguimos. ¿De qué nos sirve saber esto? Estamos buscando, estas teorías tratan de explicar el por qué la máquina de inducción monofásica a velocidad 0 tiene torque 0, pero a otras velocidades sí tiene torque. Lo cual puede ser un poco extraño, pero a través de esta teoría nosotros podemos a través de esta gráfica explicar el por qué sucede esto, a través del doble campo giratorio. Ahora, la otra teoría es de campo cruzado, o la TCC. Esta teoría trata también de explicar lo mismo que la teoría anterior, de por qué la máquina tiene torque a medida que posee velocidad, pero no tiene torque cuando la máquina está en cero. ¿Cómo lo trata de explicar? En términos de voltaje y corriente. ¿Se acuerdan? La anterior teoría lo trata de explicar a través de la interacción de los campos. En cambio, esta lo trata de explicar a través de los términos de voltaje y corriente inducida en el rotor. Siempre y cuando el rotor ahí esté en movimiento. La máquina logra generar movimiento, pero con la adición de un torque externo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hacían partir antiguamente estas máquinas? Alguien tenía que hacerla girar con una manilla. La hacían girar con una manilla, estaba hablando de las primeras máquinas, no ya ahora. La hacían girar con una manilla, partía, y de ahí se quedaba funcionando. Pasaba algo similar con algunos, no sé si vieron alguna película antigua, cuando hacían funcionar los primeros aviones, que tenían que, pero eso eran obviamente motores de combustión, pero que tenían que hacerlos girar un rato, tenían que moverles las aspas, o sea, y hasta que ahí empezaban a funcionar.
es como algo similar acá. Hay que darle un torque externo de partida a la máquina para que parta. La máquina, como volviendo a lo que sería acá, la máquina logra un torque externo, logra generar movimiento a través de un torque externo. Los voltajes inducidos en las barras del rotor, producto del estator, justo debajo de los devanados del estator, producen una corriente circulante en el rotor. Eso lo vamos a ver a través de la siguiente figura, pero es simple, es como lo explico, como los campos, como tengo los polos del estator, van a producir una inducción sobre el voltaje, justo sobre, más grande justo por donde están los polos. En este caso, podemos ver la línea vertical, la línea horizontal, perdón. Pero, ¿qué pasa con esto? Esto es normal. Siempre que yo tenga una máquina, que yo tengo un estator y tengo el rotor, voy a generar una inducción sobre el rotor. Pero ¿qué pasa? Debido a la alta reactancia del rotor, la corriente del rotor IR, porque vamos a ver que el rotor va a tener una alta reactancia, la corriente del rotor se desfasa cerca de 90 grados con respecto al voltaje del rotor, porque es principalmente inductivo. ¿Qué va a pasar? Ahora, como tenemos este desfase de 90 grados, ya que el rotor gira cerca de la velocidad sincrónica, se produce un retraso muy cercano a los 90 grados, en términos espaciales. En la corriente se produce un desplazamiento angular de casi 90 grados entre el plano de la tensión máxima del rotor y el plano de la corriente máxima del rotor. Entonces vamos a ver acá, según esto, vamos a ver que, por ejemplo, acá tenemos nuestro plano de IR máximo y nuestro plano de E máximo. Me parece que en la siguiente diapo se ve un poco mejor, sí. En esta de acá vemos mejor que vamos a tener... no es lo mismo. Acá vamos a tener que entre el voltaje del rotor y el plano máximo de la corriente vamos a tener un valor cercano a los 90 grados. Sin embargo, el campo magnético del rotor es más pequeño que el campo magnético del estator debido a las pérdidas. Se supone que tenemos hartas pérdidas, entonces el campo magnético del estator va a ser mayor que el campo magnético del rotor. Bueno, debido al traspaso de energía, flujos dispersos, pérdidas de los devanados, pérdidas en el núcleo y las otras pérdidas varias. ¿Qué pasa? Sabemos que el campo magnético del estator va a estar en forma vertical. El campo magnético del rotor generalmente va a ser el producto entre el voltaje y la corriente, que nos suele dar acá, un producto como interactúan acá, nos va a dar también en esta dirección. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Luego, el campo magnético del rotor generado es menor al campo magnético del estator. Eso es lo que yo les decía, obviamente debido a las pérdidas. Difieren casi en 90 grados. Acá vamos a ver los flujos del campo magnético, si nos fijamos, que entre ambos, el del rotor es más chico y están casi a 90 grados de separación. Si vemos acá cuál es su comportamiento. Esto se puede apreciar en la figura, donde las formas de onda del campo magnético del rotor y el estator están casi en 90 grados de desfase. Sumando estos campos magnéticos en diferentes tiempos, vamos a poder apreciar que la máquina de inducción monofásica rota en sentido contra las manecillas del reloj. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos acá primero y de ahí vamos con la diapo de atrás. Si nosotros analizamos cómo va a ser el comportamiento de los campos magnéticos del rotor y del estator, según la teoría de campo del campo cruzado, también como campo pulsante le dicen. Vamos a ver acá. En 0 tenemos 80 grados, que decíamos que era cercano a 90, en donde el neto va a ser el campo magnético del rotor. De ahí pasamos a 45 grados, vamos a tener acá en omega t igual 45, vamos a tener la interacción entre el campo magnético del rotor y del estator.
De ahí para 90, vamos a tener acá esta forma, para 135 acá, para 180 acá, para 225 acá, para 270, para 315, para 360. Ahí dimos un giro. Entonces, si nosotros analizamos el campo magnético cuando tenemos un movimiento, cuando nuestro rotor está en movimiento, nos vamos a dar cuenta que el campo magnético del rotor, el campo magnético neto, gira en sentido antihorario. ¿Ya? Pero está girando. ¿Qué va a pasar? Que cuando está girando, vamos a tener acá esta curva de torque versus velocidad. Entonces vamos a ver que el campo neto va a estar girando en esta dirección antihorario. Según esta teoría, nosotros por cada vuelta que dé el campo magnético vamos a pasar por 2 veces por la vertical, por arriba y por abajo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con eso? Que vamos haciendo como esta curva de torque, se puede decir así, pero siempre el torque va a estar, ¿cómo se llama esto? Siempre el torque va a estar en un movimiento positivo. ¿Qué va a pasar acá? Como el campo magnético gira, este campo magnético gira, según esta teoría, acuérdense que según la otra teoría teníamos 2 campos magnéticos que giran en sentido contrario. Según esta teoría de campo magnético cruzado, el campo magnético está girando en este sentido antihorario y va a pasar 2 veces por la vertical. Según esto, cuando pasemos por la vertical, vamos a tener un campo magnético máximo que va a producir un cierto nivel de torque. ¿Qué pasa con esto? Porque por cada curva nosotros vamos a tener un torque máximo por cada vez que pase por la vertical. ¿En qué se traduce esto? En vibraciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que el campo magnético es giratorio, siempre va a ser máximo en la vertical. Si nosotros nos damos cuenta acá, si analizamos nuestro campo magnético, siempre es máximo. Aquí no se nota también con esta. Me gustaba más en el otro campo magnético, en la otra teoría, que se veía más cómo iba girando, cómo iba más en la vertical, cuando teníamos acá en la vertical. ¿Qué iba a pasar? Vamos a tener un torque que es conocido también como el torque pulsante dentro de la máquina. Entonces vamos a tener pulso cada vez que nosotros pasemos por la vertical, 2 veces por ciclo. ¿Qué pasa con esto? A la hora de ver la aplicación en nuestra máquina no tiene ningún problema. No va a producir ningún problema, simplemente va a producir que como vamos a tener un torque pulsante, porque va a pasar 2 veces por la vertical, donde el campo magnético va a ser máximo, vamos a tener pulso, y entonces eso empieza a traducir en vibraciones. Por eso, según estas teorías, eso justifica que la máquina de inducción monofásica sea mucho más ruidosa y vibre mucho más que la máquina de inducción trifásica. Entonces, si ustedes colocan a funcionar una máquina de inducción monofásica, se van a dar cuenta que es muy ruidosa. Es bastante más ruidosa que la máquina de inducción trifásica, a pesar de que es más chiquitita. Y va a tener ese torque pulsante, que también será como con un torque máximo más alto. Eso pasa con nuestro... Si ustedes lo buscan, lo pueden buscar como torque pulsante, que es bien conocido de la máquina de inducción. Se justifica mediante estas 2 teorías, la teoría de campo cruzado y la teoría de doble campo giratorio. Aquí con esta teoría de doble campo giratorio se puede ver aún más el tema de que cuando tenemos en estos dos lados el campo es más alto y por lo tanto el torque también va a ser más alto. Me va a producir estas como pulsos de torque que se va a traducir en vibraciones, se va a traducir en ruido al final. Por eso nuestra máquina monofásica es tan ruidosa. Ahora, ya una vez visto eso, que trata de explicar esas 2 teorías, explican el por qué, son las 2 teorías para explicar el por qué la máquina tiene torque cuando gira y no tiene torque cuando no gira. Ahora,
vamos a ver los distintos tipos de máquinas de inducción monofásica según cómo se hacen partir. Porque ya vimos que la máquina de inducción monofásica no la podemos hacer partir sola. O sea, yo la conecto y no va a partir. Tengo que agregar un torque. ¿Cómo puedo agregar este torque? Existen distintos métodos, como el método de devanado de fase de partida, que lo vamos a analizar, que es un método que en algunos casos no ofrece suficiente torque de arranque, es poco usado porque es como más caro, no funciona tan bien, no es tan usado. Lo vamos a estudiar ahora, lo vamos a ver de pasadita. También tenemos el método de devanado auxiliar y capacitor. Este método es más usado, aunque hay otro que es muy parecido, que es el más usado, no lo vamos a ver, pero es el mismo funcionamiento, que este método es el preferido por su simpleza, pero tiene un costo superior. Ofrece un buen torque de arranque y el capacitor a mediano plazo debe reemplazarse. Vamos a ver esto. Este es uno de los más usados. Vamos después, les voy a explicar algo ahí para que ustedes vayan entendiendo. Con todas las fotos que vimos se van a dar cuenta después, todo les va a hacer sentido. Y el otro es el de polos de estator sombreados, que exige un mayor costo de fabricación en la máquina, es un método poco usado, se justifica solo en casos que se requiera como excesiva confiabilidad, en donde no vaya a fallar la máquina bajo ningún motivo. Tampoco se suele usar mucho porque es más caro. La mayoría de las máquinas de inducción monofásicas tienen asociado un condensador. Vamos a ver después dónde se puede ver eso. Se revisará de manera muy general los dos primeros enfoques, debido a que el devanado auxiliar y capacitor es el más popular de este tipo de máquinas. ¿Cómo funciona el primero? El devanado de fase de partida. Vamos a tener acá una máquina de fase dividida. ¿Qué quiere decir fase dividida? Que le vamos acá a colocar, vamos a colocarle aquí en paralelo otro polo, otro devanado, perdón. Este polo va a estar compuesto por dos devanados. Y el estator principal se simboliza con la letra M y el estator auxiliar se simboliza con la letra A. Los dos devanados están casi a 90 grados eléctricos entre ellos, pero físicamente están a 90 grados espaciales. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agregar otro devanado. El devanado auxiliar se retira mediante un interruptor centrífugo a cierta velocidad de operación del motor. Entonces, este desaparece, se abre. El diseño de este devanado auxiliar se plantea de forma tal que la relación de resistencia-reactancia sea mayor que la del devanado principal. Esto se logra con una sección de conductor auxiliar más delgada que opera solo en el arranque. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Según la explicación del campo magnético, según la TCC, ¿se acuerdan que los voltajes y las corrientes estaban desfasados casi en 90 grados y por lo tanto eso hacía que al final no tuviera un torque de partida? ¿Qué se hace acá? Vamos a llegar a otro devanado donde vamos a cambiar esta relación ¿cómo se llama esto? Vamos a cambiar esta relación entre resistencia y admitancia, entre resistencia y reactancia, entre resistencia y reactancia, de tal manera que me cambie ese ángulo entre ellos, y al cambiarme ese ángulo entre ellos voy a producir ahí un torque. Por ejemplo, acá tenía el voltaje y yo tenía este IM, que generalmente está más cercano a 90, el estar cercano a 90 me iba a producir que esta máquina no partiera, y yo le voy a agregar acá un IA, y este IA me va a cambiar el I, y ese I me va a producir que se produzca un torque, que se produzca un movimiento en la partida. Cuando ya pase cierta velocidad, se va a abrir esto y va a desaparecer y va a quedar funcionando el motor de manera normal. ¿Cómo funciona esto? A través de como un resorte, que cuando pasa a cierto nivel de velocidad, se suelta el resorte suelta y se separan estos circuitos. Generalmente estos interruptores centrífugos, claro, para esta partida se ocupa, pero cada vez no se ocupan tanto en la realidad. La corriente del devanado auxiliar está en adelanto con respecto a la corriente del devanado principal, que es lo que veíamos acá, el IA con respecto al IM, del campo magnético BA, B auxiliar, llega a su máximo antes que el campo magnético de BM. Por lo tanto,
como llega antes al campo como llega antes, va a producir que se produzca un torque distinto del torque que estaba en BM. Eso va a producir también que tenga un movimiento al principio. El devanado auxiliar hace que uno de los campos magnéticos giratorios sea más grande que el otro. Esto significa que el campo magnético neto va a ser distinto de cero, dando un torque de arranque. Es simplemente eso. ¿Se acuerdan que según la teoría de doble campo magnético, ambos campos magnéticos son iguales en todo momento, solo que van girando en distinta dirección? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hagamos este nuevo devanado, le vamos a dar como un poquitito más de fuerza al devanado contra las manecillas del reloj, y va a girar en sentido de contra las manecillas del reloj. Ahí, bueno, ahí podemos ver que la disposición de los devanados, aquí hoy tengo el devanado auxiliar, y acá tengo el devanado principal que está asociado, entonces están separados 90 grados, pero las corrientes que se producen no están de la misma manera, nos van a producir un ángulo diferente, y eso va a producir que tenga un poquitito más, que el campo magnético, uno de los dos campos magnéticos giratorios sea un poquitito más grande en la partida, porque acuérdense que esto va a partir y se va a soltar el interruptor y va a quedar funcionando en operación normal. Acá tenemos, por ejemplo, el voltaje de línea, tenemos la corriente IA y la corriente IM que está ahí en adelanto. Vamos a ver acá qué pasa con esto. Se fijan acá, si tenemos el devanado principal solo, voy a tener esta curva, torque de partida 0. Y voy a llegar hasta mi velocidad que yo estoy buscando, con mi torque que yo necesito. Cuando yo agrego el devanado de arranque, me va a pasar esto. Voy a tener un torque de partida, alegrar ese devanado, porque voy a hacer que uno de los campos magnéticos cambie, sea un poquitito más grande, lo que me va a producir un torque de partida, y me va a producir ¿cómo se llama? Esta curva. ¿Qué pasa? Cuando llego acá, cuando llego a cierto nivel de velocidad, se suelta el interruptor centrífugo y alcanzo acá estos niveles de, este nivel de torque y velocidad. Que si se fijan, para los niveles que yo quiero trabajar, ¿se acuerdan que las máquinas suelen trabajar acá, con bajo deslizamiento? ¿Cierto? ¿Me siguen? Entonces, al yo agregarle este devanado, claro, en la partida tengo un torque, pero después, acá, cuando en la parte que yo quiero operar, que yo quiero trabajar, voy a tener menos torque para los niveles de velocidad. Entonces, por lo tanto, aquí suelta el switch centrífugo y voy a tener acá este funcionamiento acá que yo quería tener. Entonces, esta va a ser mi curva de partida. Acá tenemos un motor con devanado auxiliar de fase de partida. Si se fijan, debo tener por acá los devanados. Y se fijan acá, esto es lo importante, acá tengo el sistema de switch centrífugo. ¿Lo ven? Acá tenemos el resorte, que pasa a cierta velocidad, el resorte alcanza cierta fuerza y se suelta. Cuando ya se empieza a detener, el resorte se vuelve a estirar. ¿Ya, chiquillos? Y vamos con el último, que es el devanado auxiliar con capacitor. Este es el más usado. Generalmente se deja sin centrífugo, el que más usado, pero este tipo de partida usa un devanado auxiliar que está conectado en serie con un capacitor de arranque. El capacitor se diseña de manera adecuada, permitiendo que la fuerza magnetomotriz de la corriente de arranque del devanado auxiliar pueda ser igual a la fuerza magnetomotriz de la corriente del devanado principal. ¿Ya? Esto permite que el ángulo de fase de la corriente en el devanado auxiliar esté en 90 grados en adelanto con respecto a la corriente del devanado principal, que sería como lo vemos acá. Tengo la auxiliar, en este caso va a estar acá. Al agregarle el capacitor me pasé del voltaje, voy a estar acá. Y tengo la del IM, estoy separado en 90 grados entre ellas.
¿Dónde queda acá? Como los devanados están físicamente en la máquina separados a 90 grados, igual que en la anterior, una diferencia de 90 grados en la corriente tendrá como resultado un campo magnético giratorio uniforme del estator, ya que aquí es donde donde agrego este condensador. Y el motor se comportará como si arrancara como una fuente trifásica. Entonces esto es lo milagroso de agregar un condensador bien diseñado que me va a hacer una partida como si yo tuviera un campo magnético giratorio. ¿Cuál es la gracia de esto? Que voy a tener un alto torque de partida. Las máquinas monofásicas que usan capacitor, si bien son más costosas que las de fase de partida, son utilizadas en donde tengo una carga alta, es decir, cuando requiere un alto torque de arranque. ¿Cuándo creen ustedes que yo, por ejemplo, voy a necesitar un alto torque de arranque? Denme una aplicación, chiquillos, que ustedes creen que tengo una máquina que requiera un alto torque de arranque y que no puede arrancar en vacío, que siempre va a arrancar con carga. Una que se ocupa harto y un hombre que se ocupa harto en el campo. ¿Una bomba de agua? En la bomba de agua, gracias a Sebastián. ¿Por qué? Porque la bomba de agua yo voy a tener una columna de agua que tengo que mover, que una columna de agua va a generar una alta presión, porque imagínense una bomba de agua que está a 500 metros y a 500 metros de distancia y que está, no sé, a 50 metros más abajo de la altura que estoy, va a tener que mover todo ese peso de agua, toda esa columna de agua la va a tener que mover en la partida, porque tiene que partir y no la puedo decir, voy a partir en vacío, voy a sacar el agua, voy a desconectar el agua, la voy a hacer partir, no se puede hacer eso. Entonces necesito un alto torque de partida. Para ese caso se ocupan máquinas con condensador. De hecho, las máquinas con condensador, las máquinas monofásicas con condensador son las que están en casi todas las bombas, en casi todos los motores. Uno dice es más caro, pero en realidad es prácticamente el estándar que se ocupa hoy en día. ¿Cuál es la gracia? Tengo un alto torque de partida, puedo hacerla partir con alto torque y sin ningún problema. Aquí, devanado principal, ¿cuál sería el devanado principal? Esto debería partir en 0, acá devanado principal, acá la máquina no partiría, y ahora el devanado principal con el auxiliar y con condensador voy a tener esta forma. Acá le suelto el interruptor y voy a tener esta acá. Este tipo, como decía, es usado en compresores de aire acondicionado. Acá salía la respuesta que no me había acordado. Bombas monofásicas, lavadoras modernas. Generalmente las lavadoras ahora se ocupan otras. Como yo les decía, que estos con inversores, inverter drive que vienen ahí, las lavadoras nuevas, la tecnología ha ido cambiando últimamente. Pero se solían usar en las lavadoras antiguas estas máquinas monofásicas con condensador. Lavadoras, y todo, refrigeradores y todas estas cosas. Ahora, esta es una máquina con condensador. ¿Se fijan? De hecho, casi todas las máquinas tienen este espacio para agregar el condensador. Casi todas las máquinas que se venden hoy en día vienen con su condensador de partida. ¿Cuál sería como, por eso les quise dar cuenta después, que todos tienen este espacio acá? ¿Se fijan? Para agregar este condensador que es como un cilindro y que sin ese condensador no parte la máquina. Entonces aquí tenemos la máquina, tenemos el interruptor giratorio o centrífugo, y acá tenemos el capacitor de arranque y todo el tema. Estos capacitores suelen echarse a perder cuando pasa mucho tiempo, ya de tanto uso, por las partidas todo el tiempo, suelen echarse a perder y hay que cambiarlo. Ahora, aquí tengo uno, ¿se fijan que todos tienen ahí su condensador? Ahora, resumen, los motores de inducción monofásico se pueden ordenar desde el más versátil al menos popular de forma ascendente. Motor de capacitor de arranque y capacitor de marcha. Ya. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Qué pasaba si nosotros dejábamos el capacitor funcionando? Iba a tener esta curva de acá. ¿Se fijan que tenemos una diferencia con respecto acá en las partes de bajo deslizamiento?
¿Qué pasa si yo dejo el condensador puesto? Voy a tener esta curva acá. Bueno, generalmente ya nos ocupan el motor por capacitor de arranque, que tiene alto torque, no se suele ocupar tanto, sino que el que más se ocupa es el condensador permanente. ¿Por qué? Porque nosotros ahorramos, al quitar el interruptor centrífugo, le quitamos un punto de fallo que puede fallar. ¿Por qué? Porque es una pieza que tiene como lo estaba mirando, puede tener un resorte, puede tener una pieza que con el tiempo, con el desgaste, va a fallar. En cambio, si nosotros retiramos esa pieza, vamos a hacer que el motor requiera menos mantenimiento y pueda mantenerse funcionando mucho más tiempo. Entonces, ¿cuál sería la gran diferencia? Que tendríamos que cambiar el condensador cuando se echa a perder. Y eso es muy fácil, porque es solo cambiar un condensador, que es como cambiar los terminales de sacar el condensador y reemplazarlo por otro igual. Entonces, es de un mantenimiento bastante sencillo y bastante más rápido. Entonces, el motor más usado es el motor con capacitor de arranque y capacitor en marcha, que suele ser el mismo condensador que se deja. Es un mismo condensador que se ocupa para una sola cosa. Entonces, si ustedes alguna vez van al campo y van a ver la bomba de agua, si la abren se van a dar cuenta que tiene ahí un espacio para un condensador. Y que tiene como este levantadito, o de repente viene en la misma caja, viene esta caja más grande acá arriba y viene el condensador adentro. De ahí el motor con capacitor dividido permanente, el motor de fase de partida, que era el que vimos delante, y por último el motor de polo sombreado, que es el más caro. Eso sería como respecto a los tipos de motor, a los tipos de partida de los motores. Generalmente el que ustedes van a encontrar en todos lados que se vende es este. Este es el más común, y fíjense que al ser el más común, que decían que era más caro que este, al producirse en masa y ser el más vendido, generalmente es más barato. A pesar de que le estamos agregando un condensador como algo extra, es más barato. ¿Por qué? Porque se hace en masa y es el más vendido. Entonces hay más oferta. Bueno, y al haber más oferta, siempre va a ser más económico. Y este es el que más se usa, este es el que uno encuentra en todas partes. ¿Qué pasa ahora con el control de velocidad de las máquinas? Ya, el control de velocidad de las máquinas se puede hacer variando el nivel de voltaje o variando el nivel de frecuencia, o cambiando el número de polos, ¿se acuerdan? Pero generalmente el número de polos no se puede cambiar porque ya viene dado. Podemos cambiar la tensión a menor tensión, va a andar más lento. Si usted es un motor de 220 lo hace girar a 110, va a aumentar la corriente, va a girar más lento, pero va a aumentar la corriente. Eso puede producir que el motor se termine echando a perder, pero va a funcionar igual, va a girar más lentito. ¿Cómo se puede hacer ya de una manera, cómo podemos hacer un control de velocidad? Podemos usar un autotransformador, un variac con una partida en donde nosotros cambiamos el nivel de voltaje y vamos a cambiar la velocidad. Se puede hacer, pero es como caro de implementar, no es muy bueno, porque tampoco le vamos a sacar la máxima eficiencia. O podemos usar lo mismo que la máquina trifásica, podemos usar un sistema de electrónico potencia mediante TRIAC o SCR y variar la tensión RMS y la frecuencia, como les dijimos en la clase pasada. Podemos hacer la variación de voltaje y frecuencia. ¿Se acuerdan que tiene que ser una pendiente para que no se me sobresaturara el núcleo? Pero esta técnica introduce armónicos, y tenemos que usar filtros de armónicos, y además que vamos a tener un bajo factor de potencia asociado a dicho control. No se usa tanto, pero igual se usa. Se puede usar un variador de frecuencia para la máquina de inducción monofásica. Generalmente, tanto control de velocidad no se hace para la máquina. Generalmente no se suele hacer, se ocupan poleas. Esta máquina generalmente se hace funcionar como a nivel como funcione. No sé si me entienden. O sea, si le coloco más carga, va a girar un poco más lento, pero va a funcionar
igual. Esta máquina no es como una máquina que uno diga es muy controlable, o sea, se puede controlar, como les decía, hay métodos de control. Hay métodos de control, pero generalmente esta máquina no se ocupa en aplicaciones en donde yo requiera gran precisión de control de velocidad. Si yo quiero gran precisión de control de velocidad, generalmente ocupo una máquina de inducción trifásica o una máquina de corriente continua. Generalmente son las máquinas como para ciertas aplicaciones de mayor precisión. Estas son para aplicaciones en donde tengan que funcionar mediante a una velocidad más o menos constante, como les decía, una bomba de agua. La velocidad va a ser constante, puede ser un poco más rápido dependiendo del flujo de la cantidad de agua, o más lento, pero lo importante es que cumpla su función. Lo mismo como les decía con el rosco. Si está muy cargado, va a girar un poco más lento, pero igual va a cumplir su función. Que no requiero, por ejemplo, como que hacer que funcione una cinta transportadora, que esa cinta transportadora, a pesar de que cambie, siempre tiene que ir a la misma velocidad porque está sincronizada con tiempo. En ese caso yo requeriría otro tipo de máquina. Se recomendaría ocupar otro tipo de máquina. El circuito equivalente, ahora para terminar vemos el circuito equivalente de la máquina de inducción monofásica. Es el mismo que cuando tenemos un transformador en cortocircuito. ¿Recuerdan del transformador en cortocircuito? Es exactamente el mismo. La diferencia con el transformador en cortocircuito, que está de acá generalmente cuando hacíamos, por ejemplo, la prueba de cortocircuito transformador, omitíamos la rama de magnetizante. Para efectos de los campos magnéticos giratorios, se puede expresar el circuito de forma de representar los campos magnéticos de igual tamaño, contribuyendo a las caídas de tensión de ambas partes. Entonces, tomamos este circuito equivalente y lo cambiamos por este de acá. Entonces, acá vamos a tener el campo magnético directo y el campo magnético inverso, uno en sentido horario y otro sentido antihorario, en donde vamos a tener acá en lo mismo. Si se fijan, es exactamente esto mismo de acá, solo que lo vamos a tener acá dividido en dos, uno que va hacia adelante y otro que va hacia atrás. Ahora, al estar la máquina girando, el circuito equivalente equivale a un trafo monofásico en cortocircuito, y el giro es el doble de los campos magnéticos con respecto a sí mismos, ¿ya? Por lo tanto, nos va a quedar esta ecuación. Sigamos atrás. Voy a tener acá un ZF y un ZB, que va a ser el 0,5 del total. Y la gracia de esto, que voy a tener acá, que tengo este R2, todo en la mitad, porque lo estamos separando en dos. La R es R2 partido en S, pero en el campo magnético inverso estoy girando hacia el otro lado, así que ¿cómo se llama esto? Acá abajo el deslizamiento va a ser como 2 menos S. Así funciona de esta manera. De esta manera vamos a ir viendo el funcionamiento. Ahora, el ZF, que era este de acá, si lo vamos para atrás, voy a tener acá un Z2, que va a ser todo esto. Y ese Z2 se va a separar en mitad y mitad, el Z que va hacia adelante y el Z que va hacia atrás, o Z horario y Z antihorario. Y el Z que va hacia adelante se compone de un RF y de un JXF. Este ZF, si nosotros RF y JXF, se compone acá del paralelo, o sea, de estos, como de la impedancia equivalente de este circuito que está acá. Que lo podemos ver en esta fórmula. En cambio, el ZB, lo mismo, RB y JXB, y el ZB es lo mismo, pero con este circuitito que está acá abajo. ¿Ya? Ahí tenemos el ZB. Ahora, ya que tenemos el ZF y el ZB, podemos ahora ir para atrás y calcular la corriente que circula por acá. Que en el fondo era esta corriente que circula. Y 1
Pero ahora, como lo separamos en los dos campos magnéticos, en la influencia de ambos campos magnéticos, tengo que ver acá cómo funciona. Entonces va a ser el I1, que va a ser la corriente que entra a la máquina, va a ser el voltaje, partido en el R1, más el JX1, más 0,5 ZF, más 0,5 ZB. Esa va a ser mi corriente. Y la potencia del entrehierro, la potencia del entrehierro del campo magnético, también lo vamos a separar en los dos campos magnéticos, el campo magnético que va hacia adelante y el campo magnético que va hacia atrás, como el I1 por 0,5 por RF, y el que va hacia atrás, I1 por 0,5 por RB. Ahora, la potencia total del entrehierro va a ser la suma de las dos, ojo acá, que son contrarias. Entonces, al ser contrarias, la de que va hacia atrás se resta. ¿Ya? Es la suma, pero como va en sentido contrario, se resta. Y el torque inducido va a ser esta potencia del entrehierro partido en la velocidad síncrona. Ese va a ser mi torque inducido. Ahora, la potencia de pérdida por cobre en el rotor se puede expresar como las pérdidas de cobre en el rotor en sentido directo y sentido inverso, en donde puede ser las potencias por pérdidas, como lo habíamos visto, al igual que la máquina de inducción trifásica, va a ser el S por la potencia en el entrehierro, potencia en el entrehierro hacia adelante, y S por potencia en el entrehierro hacia atrás, que habíamos calculado acá. Aquí estaban calculadas y van acá. Y por último, la potencia convertida, acuérdense, la potencia convertida va a ser el torque inducido por la velocidad omega m. O la potencia convertida va a ser 1 menos S por la potencia en el entrehierro. Esas van a ser mis potencias. Aquí tenemos el flujo de potencia, tenemos la potencia de entrada, las pérdidas en el cobre del estator, tenemos la pérdida en el entrehierro, de ahí tenemos las pérdidas en el cobre del rotor, y aquí tenemos la potencia convertida, y acá tenemos las varias pérdidas mecánicas, pérdidas en el núcleo, pérdidas misceláneas, conocidas como las pérdidas giratorias. Esa va a ser la potencia de salida. Ahora vemos un ejemplito, nos quedan 10 minutitos, chiquillos, y con este ejemplo estamos listos. Tenemos una máquina de inducción monofásica de fase partida, en la que estamos analizando la primera, de 220 volts, en donde es de 50 Hz y de 6 polos, 1.25 HP. Posee las siguientes características. Tenemos un R1 de 1.52 ohm, un X1 de 2.1 ohm, un R2 de 3.31 ohm y un X2 de 1.56 ohm, un XM de 58.2 ohm. Las pérdidas en el núcleo son aquí me dan las pérdidas, son de 35 watts y las pérdidas por roce, fricción y miscelánea son de 16 watts. La MIM opera con un deslizamiento de 5%. Tenemos que encontrar la velocidad en RPM, la corriente del estator, factor de potencia, potencia de entrada, potencia de entrehierro, potencia convertida, torque inducido, potencia de salida, torque de carga y eficiencia. Entonces, aquí, para que ustedes vayan captando ahí el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las impedancias según nuestro circuito que vimos acá. Tenemos que encontrar las impedancias de este circuito, el ZF y el ZB. Entonces, lo primero que hacemos, tratamos de encontrar estas impedancias. Tenemos el ZF y tenemos todos los valores. Entonces vamos a ir reemplazando. Nos dice que el R2 vale 3,31, el R1 vale 1,52, entonces vamos reemplazando. 3,31 y nos dicen que el deslizamiento es de 0.05. Nos dicen que el X2 vale 1.56 y que el ¿cómo se llama esto? Y que el XM vale 58.2. Lo mismo lo replicamos con la suma y hacemos el cálculo y nos da que el ZF, o el Z hacia adelante,
es de 25.4 más J 30.7 o de 40 con un ángulo de 50.5 grados. Calculamos ahora el ZB, es igual, solo que ahora tenemos que es 2 menos S, porque como gira al otro lado, me queda como el contrario. Así que, si reemplazamos, aquí exactamente lo mismo, solo que cambia ahora la ecuación abajo en el deslizamiento, y eso nos da, el ZB es de 1.51 con un ángulo de 1.56 o de 2.18 con un ángulo de 46. Ahí ya tenemos el ZF y el ZB. Eso es lo primero. Y de ahí pasamos a la corriente del estator. ¿Cómo la calculamos? Con la fórmula de la corriente. Ya tenemos el R1, tenemos el X1, tenemos el ZF y tenemos el ZB. Así que reemplazamos. Tenemos que el voltaje es 220 y reemplazamos todos nuestros valores de impedancia. Y eso nos da que la corriente de entrada va a ser de 9.32 con un ángulo de 50.6. ¿Ya? Ese va a ser nuestra corriente de entrada. Ahora, el factor de potencia de la MIM, nosotros sabemos que el factor de potencia es igual al factor, que el factor de potencia es igual al ángulo de la impedancia o del ángulo de la corriente. Así que, como tenemos el ángulo de la corriente y el ángulo del voltaje era 0, podemos encontrar el ángulo de la impedancia va a ser el contrario del ángulo de la corriente. Aquí me equivoqué yo porque no debe ser coseno de menos 50.6, sino que debe ser coseno de 50.6. Vamos a editarlo al tiro. Bueno, ese que es el de la impedancia. Entonces nos dice que el factor de potencia de la MIM es de 0.63 o de 63.5% en atraso. Después calculamos la potencia de entrada. Tenemos el B, tenemos el I y tenemos el coseno. Tenemos el factor de potencia. Y eso nos da que la potencia de entrada es de 1302 watts. O sea, de 1.3 kilowatts. De ahí nos piden calcular las pérdidas. Calculamos las pérdidas. Las pérdidas serían, según lo que habíamos visto en la fórmula, acá serían las pérdidas por cobre, serían las pérdidas por cobre hacia adelante y las pérdidas por cobre hacia atrás, o sea, con el campo magnético hacia atrás. Y eso se traduce en la I1 al cuadrado por 0,5 por RF y menos la I1 al cuadrado por 0,5 por RB. Ya habíamos calculado eso. El RF y el RB lo habíamos calculado acá. RF sería la parte real del ZF, 25.4, y el RB sería la parte real del ZB, 1.51. Entonces, si nosotros lo reemplazamos ahí, se fijan el 25.4, esto debería ser multiplicado. Otro error. Y eso nos da que las pérdidas por pérdidas por cobre son de aquí, no, me volví a equivocar. Este es negativo. Ahí sí. Ya. Lo que nos da que son las pérdidas por cobre de un lado menos las pérdidas por cobre del otro campo magnético, lo que me da un pérdidas por cobre de, perdón, esto no es pérdidas por cobre, esto son este es la potencia, esta es la potencia en el entrehierro, chiquillos. Esta es la potencia en el entrehierro.
Esa es la potencia en el entrehierro. Sigamos para atrás. La potencia convertida, ahí está, me he equivocado al anotar la fórmula. La potencia es la potencia en el entrehierro, si se fijan, porque la potencia convertida va a ser 1 menos el deslizamiento por la potencia convertida que habíamos calculado acá recién. Esta es la potencia convertida. Y la potencia convertida nos da de 985.72 volts. O sea, tenemos una potencia en el entrehierro de 1037 y tenemos una potencia convertida al final de 985.72 watts. Por lo tanto, el torque inducido va a ser de la potencia en el entrehierro que le hemos calculado de 1037.6 dividido la velocidad síncrona. Acuérdense que para calcular los RPM de la máquina teníamos 120 por la frecuencia partido en el número de polo, 120 por 50 Hz por 60, y esa me va a dar la velocidad en RPM y la multiplico por pi partido en 30 para pasarlo a ómega. Y eso nos da un torque de 9.9 Nm. Ahora la potencia de salida es la potencia convertida menos las pérdidas rotacionales. La potencia convertida son 985.72 menos los 35 más 16 que me habían dicho al principio. Y eso me da una potencia de salida de 934.72 watts. Ahora, ¿cuál va a ser el rendimiento de esta máquina? Va a ser la potencia de salida partido de la potencia de entrada, lo que me da 934 partido en 1302, lo que me da un rendimiento del 71.8%. Esas, chiquillos, era el ejercicio. Chiquillos, era el ejercicio. Y estamos listos ya con la última clase ya de máquina de inducción monofásica. No sé, chiquillos, si tienen preguntas. Si no, estamos listos ya.